Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 17, versículo 32, que dice: acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. El tema que consideraremos esta mañana se titula Recordando a la mujer de Lot. En el pasaje de Lucas capítulo 17, a Jesús le han preguntado los fariseos cuándo vendrá el reino de Dios. Jesús les indica que la venida del reino de Dios se compara con el diluvio en los días de Noé y con la destrucción de Sodoma y Gomorra en los días de Lot. A los que escuchan se les advierte que estén listos, que estén preparados. Y en medio de tales advertencias, Jesús les dice en el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia se nos dice que recordemos a Abraham, que recordemos a Isaac o a Jacob. No se nos ordena que recordemos a Ruth, que recordemos a Rahab o a David, ni tampoco a Josué. Hombres muy importantes en la historia bíblica. Sin embargo, sí se nos ordena recordar a la mujer de Lot. Se nos dice que despertemos nuestros recuerdos y que hagamos memoria de la muerte de un alma que pasó por este mundo, que vivió en pecado y que murió en pecado. Se nos dice que recordemos a la mujer de Lot. Pero la pregunta es, ¿qué hay que recordar de la mujer de Lot? ¿Estaba casada con Lot y vivía en Sodoma? Antes que llegara el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, ella junto con su esposo y sus 2 hijas solteras fueron sacados de la ciudad, fueron rescatados de la destrucción. A todos se les ordenó que no miraran detrás mientras huían, pero ella desobedeció y fue juzgada, muerta y transformada instantáneamente en una columna de sal. Eso es lo que sabemos. Pero cuando estudiamos su historia podemos aprender más acerca de ella y entonces podemos recordar lecciones importantes acerca de su vida. Evidentemente, hay algunas lecciones que se pueden aprender de la esposa de Lot. Nuestra tarea, según el Señor, es recordarla. Por lo tanto, de acuerdo con el mandamiento del Señor, en esta mañana estaremos recordando a la mujer de Lot. Antes de eso, permítame decir que aquí hay un mensaje para los santos y también para los pecadores, para aquellos que no son cristianos. Hay una palabra aquí tanto para los salvos como para los perdidos. Hay una palabra de Dios para su corazón al recordar a la mujer de Lot. Quiero considerar a la esposa de Lot y su condición espiritual, porque hay 3 áreas de su vida espirituales que haremos bien siempre en tener presente a partir de ahora. ¿Qué recordaremos de la mujer de Lot? En primer lugar, haremos bien en recordar sus privilegios. Ella tenía grandes privilegios. Tuvo privilegios en sus relaciones sociales, en sus relaciones familiares. Tuvo el privilegio de ser parte de la única familia en la tierra que estaba sirviendo al único Dios verdadero. Mientras que miles y miles de familias a su alrededor estaban perdidas y cautivas en la idolatría, ella vivía con la única familia que conocía al Dios verdadero. Otro privilegio que ella tenía es que conoció la vida de Abraham.
en persona. No como nosotros que meditamos lo que las Escrituras dicen, sino que ella vio la fe clara de Abraham. Este hombre a quien conocemos como el amigo de Dios, era nada más y nada menos que el tío de su marido, el tío de su esposo. Estaban estrechamente relacionados, estaban emparentados. Ella había presenciado la dedicación de Abraham a Dios. Ella había visto sus altares, ella había visto la adoración, ella lo había visto obrar por el poder de Dios y liberar a su esposo cuando fue llevado cautivo allá en Génesis capítulo 14. Ella tuvo el privilegio de asociarse con uno de los más grandes hombres de la fe que haya existido en este planeta. Ella también tuvo el privilegio de ver los errores de Lot. Ella tuvo ese privilegio. Lot era un hombre con muchos fracasos espirituales, con muchos tropiezos. Su historia se encuentra en Génesis capítulo 13, versículos 9 al 13 y el capítulo 14, versículo 12. Él cambió su tienda de campaña por una casa bien construida ahí en Sodoma. Él tomó la decisión de irse al lado opuesto de Abraham, pero para habitar cerca de Sodoma, hasta que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y finalmente acabó dentro de ella. Sin embargo, a pesar de sus fracasos, la Biblia identifica a Lot como un hombre justo. A pesar de los fracasos, de los errores que él cometió, la Biblia dice que era un hombre justo. Eso lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Mis hermanos, un hombre puede cometer una gran variedad de fracasos y muy graves, y sin embargo ser justo. ¿Por qué? Porque siempre estará dispuesto a reconocerlos, a arrepentirse y a tomar el camino adecuado. Así que no importa si usted es un varón que ha cometido muchos tropiezos, muchos errores, usted puede restaurar su vida, usted puede restaurar su integridad y llegar a ser un hombre justo. Esto nos muestra que su esposa pudo haberse beneficiado de la fe de Lot. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Esta mujer tuvo el privilegio de beneficiarse con la fe de Lot. Pudo haber aprendido de los errores de su marido. Pudo haber aprendido de las equivocaciones que él cometió, de los errores que él cometió. Sin embargo, no lo hizo. Ella no aprendió de los errores de su esposo. Un mal ejemplo también puede llegar a ser bueno para otros. Un mal ejemplo puede llegar a ser bueno para otros. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Un mal ejemplo puede llegar a ser bueno al mostrar a los demás sobre las consecuencias de no obedecer a Dios y de no confiar en sus promesas. Nosotros lo vemos y decimos, este hermano ha tropezado, esta persona ha caído, está sufriendo estas consecuencias, qué bueno que lo estoy viendo, para no tomar las mismas decisiones, para no tomar los mismos caminos que él está tomando. ¿Ven? Un mal ejemplo nos advierte. Un mal ejemplo nos enseña, un mal ejemplo nos instruye. Sucede algo bueno con nosotros. Y esta mujer pudo haber aprendido de los errores de Lot, pero no lo hizo. Un mal ejemplo nos puede servir, pero para ella no sirvió nada. Mis hermanos, las diversas relaciones que tenemos en este mundo no nos van a salvar. Las relaciones que tenemos con nuestros padres no nos van a salvar. Las relaciones que tenemos con nuestros hijos no nos van a salvar. Las relaciones que tenemos con los demás no nos van a salvar, pero tampoco nos van a condenar. ¿Por qué? Porque el pecado del padre no lo llevará el pecado del hijo. El pecado del padre no lo llevará a él. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de sus pecados? El hombre mismo. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Usted hará bien en aprender eso de Dios, esa ley universal de Dios. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Por eso, las diversas relaciones que tenemos en este mundo no nos van a salvar.
ni tampoco nos van a condenar. Cada uno es responsable delante de Dios. Por tanto, lo único que tenemos entre unos y otros es el ejemplo. Lo único que tenemos entre unos y otros es el ejemplo. Si tenemos un buen ejemplo, hay que seguirlo. Si tenemos un buen ejemplo, hay que imitarlo. Si tenemos un buen ejemplo, hay que tomarlo, hay que seguir ese camino. Pero si tenemos un mal ejemplo, entonces hay que evitarlo. Es el momento de tomar otro camino, es el momento de buscar la guía, la dirección bendita de Dios. Ella tuvo el privilegio de conocer a Dios. Debido a su relación con Lot y Abraham, aprendió algunas cosas acerca de Dios. No tengo duda de que ella aprendió sobre la naturaleza de Dios. Ella llegó a saber quién era Dios y cómo uno se acerca a Él. Ella había aprendido esto por las experiencias de su marido y de Abraham, pero lamentablemente ella nunca lo siguió. Ella nunca confió en él, sino que siempre fue indiferente a su voluntad. ¿Cuántos ahora mismo? ¿Cuántos hoy en día? ¿Cuántos en este mismo momento saben quién es Dios? Y saben cómo es Dios, y saben cómo acudir a Él, pero no actúan según lo que saben? ¿Ven? No es algo extraño lo que pasa con esta mujer. Ella conocía la naturaleza de Dios, ella conocía a Dios, pero a pesar de conocerlo, ella siempre fue indiferente a Dios. Y así muchos hoy en día. Mis hermanos y amigos, es necesario pasar lo que hay en la cabeza al corazón. Es necesario eso. Ustedes saben lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no sabe que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Quién no sabe eso? Todos lo saben. Sin embargo, no se benefician de ese gran evento, de ese gran hecho, de ese gran amor que Dios ha tenido por la humanidad. La mayoría de ustedes saben lo que tienen que hacer para ser salvos de la condenación eterna, pero no lo hacen. Lo saben, pero no lo hacen. Lo importante no es saberlo. Lo importante no es saberlo, sino actuar en consecuencia de lo que se sabe. Hacer la voluntad de Dios es lo que salva y no conocer la voluntad de Dios. Hay quien sabe lo que Dios quiere, hay quien sabe lo que Dios pide, hay quien sabe lo que Dios promete, pero eso no importa cuando no actuamos, cuando no conformamos nuestra vida a ese conocimiento divino y precioso que tenemos de la voluntad de Dios. Ella estaba al tanto de la destrucción que vendría sobre Sodoma. Ella no fue ignorante de eso. Ella supo de lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Fue de las privilegiadas que se enteró. Dios le había agraciado al enviar ángeles para advertirles a ella y a su familia sobre el destino trágico de la ciudad. Imagínense, ella escuchó a los mismos ángeles decir que la ciudad va a ser destruida. Ella sabía eso. Ella conocía el destino trágico, inminente e inevitable sobre Sodoma. Aún así, a pesar de saber eso, ella se negó a huir de la ira de Dios. Ella se negó a escapar de la ira de Dios. En la Biblia de las Américas, allí en Génesis capítulo 19, en el versículo 26, me llama la atención lo que dice esta versión bíblica, a diferencia de la 60. Dice la Biblia de las Américas en Génesis capítulo 19 en el versículo 26, pero la mujer de Lot que iba tras él, cuando corrieron, cuando salieron de la ciudad, según la Biblia de las Américas, la mujer de Lot se iba atrasando, se iba quedando allá atrás. Ahí van todos corriendo. Imagínense, ahí va Lot corriendo, ahí van sus dos muchachas corriendo, ahí aventando los guaraches o descalzas, vete a saber.
Y la mujer de Lot se iba quedando, como si estuviera atada a la ciudad, como si algo estuviera deteniéndola. No es que la mujer de Lot no supiera correr, simplemente empezó a quedarse atrás. ¿Por qué? ¿Ignoraba ella que debía alejarse de la ciudad sin mirar atrás? ¿No tenía ese conocimiento? Sí, ella lo sabía muy bien. ¿No se daba cuenta que se estaba atrasando mucho? Sí, lo sabía. Pero eso no le afectó. ¿Cuántos aquí hoy saben del juicio que viene y aún están sin huir del mundo? ¿Cuántos aquí saben que el mundo va a ser destruido con fuego? Que los elementos ardiendo serán deshechos y que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por causa del pecado. ¿Cuántos saben aquí que habrá un juicio y que serán condenados y sin embargo no quieren huir? No quieren correr, no quieren escapar al refugio que se encuentra en Jesús. Jesús es el refugio. Jesús es el lugar donde podemos estar seguros. Él es el único que nos puede salvar de la ira de Dios. Todos saben que habrá un juicio, pero ¿cuántos han corrido a Él en busca de refugio? Solo un insensato va al infierno con los ojos abiertos. Solo un insensato se atreve a condenar su vida por la eternidad, evitando a Dios a toda costa. Lo saben, pero se quedan atrás, exactamente como esta mujer. Ella tuvo el privilegio de ser responsable por sus decisiones. Ella tuvo el privilegio de ser responsable de sus decisiones. Mis hermanos, la responsabilidad por nuestras decisiones es un privilegio. Porque nadie nos tiene que forzar a hacer lo que no queremos. Pero eso puede ser positivo y también negativo. Porque cuando tenemos libertad para decidir, entonces podemos tomar el camino equivocado. Podemos tomar el camino que mejor nos parezca, pero que al final sea un camino de muerte. Aquí hay una mujer que conocía los hechos, que conocía el destino de la ciudad y tuvo todas las oportunidades para actuar sobre ellos. Tenía toda la libertad. Le dieron la oportunidad de cambiar. Le dieron la oportunidad de creer. Le dieron la oportunidad, le dieron el impulso para salvarse. La empujaron los ángeles. La empujaron. La tomaron del brazo, le tocaron la espalda y la empujaron hacia afuera. Le dieron la motivación necesaria para ser salva. Sin embargo, ella desperdició esa oportunidad y murió sin Dios y sin esperanza en el mundo. Desperdició todos y cada uno de sus privilegios. Por eso en el mensaje anterior les exhortaba cuán importante es ejercer nuestros privilegios que tenemos en Dios. Y no como esta mujer, desperdició todos esos privilegios. Pero además de recordar sus privilegios, debemos recordar también los problemas que ella tenía. Ella tenía muchos problemas. Lástima que no había psicólogos ahí cerca o algunos predicadores ahí para ayudarle, pero ella tenía muchos problemas. Durante cientos de años, los hombres se han preguntado por qué esta mujer miró hacia atrás. Muchos teólogos, muchos lectores de la Biblia se han preguntado por qué esta mujer miró hacia atrás. Como para acercarnos a ella. Si tuviésemos la oportunidad para hablar con ella y decirle, ¿por qué miraste atrás? Se te dijo que no miraras. Entonces, ¿por qué miraste atrás? Bueno, hay 3 problemas que la esposa de Lot tuvo en la vida, que yo creo, estoy convencido que revelan la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué miró atrás? Por estos problemas que ella tenía. En primer lugar, ella tenía un problema con su fe. Su fe era muy débil.
El problema es que su corazón estaba invadido por la incredulidad. Ese es el problema. Miró hacia atrás porque no creía que Dios haría lo que dijo que haría. Ahí va corriendo. Y entonces dice, bueno, ¿será cierto esto? La incredulidad invadió su corazón, y cuando la incredulidad invade el corazón, entonces vamos a hacer lo contrario a lo que Dios dice. Mis hermanos, la incredulidad siempre nos lleva a hacer lo contrario a lo que Dios dice. Dios dice, no mires. Y cuando somos incrédulos es exactamente lo que vamos a hacer. Las personas perdidas aún juegan el mismo juego hoy en día. Hoy en día los que no son cristianos están en la misma condición. Y los cristianos que son infieles también tienen incredulidad en sus corazones. Déjenme decirles algo a ustedes que no creen. Dios no está mintiendo. Dios no está mintiendo ni tampoco está jugando. La voluntad de Dios no es un juego. La palabra de Dios no es un libro de cuentos. Dios no miente. Si usted cree que Dios miente o que Dios está jugando, pregúntele al hombre rico allá en el Hades si Dios está jugando. Pregúntele al hombre rico si Dios está mintiendo. Y a ver si Él le puede contestar en medio de aquel sufrimiento que tiene, porque está en medio de tormentos. Está sufriendo tanto que posiblemente nos ignore. Pero el sufrimiento que tiene, esos aullidos, esos lamentos, ese clamor que tiene allí en el infierno, allí en ese lugar de tormento, nos dice que Dios no miente. Nos dice que Dios no está jugando. Si usted cree que Dios está jugando, si usted cree que Dios miente, entonces pregúntele a Judas Iscariote si Dios miente. Judas, ¿Dios miente? Judas, ¿Dios está jugando? No, Dios no juega. Hay un infierno y usted irá ahí si cree que Dios está jugando o mintiendo. Hay un castigo para el pecador. Hay un castigo incluso para el cristiano que elige el pecado sobre la voluntad de Dios. Dios no está jugando. Las cosas de Dios parecen insignificantes, parecen que pueden ser dejadas para después. No, mis hermanos, las cosas de Dios no pueden ser dejadas para después. No pueden ser puestas en la parte baja de la lista de nuestras prioridades. Dios no está jugando, Dios no miente. Si usted es infiel, será castigado por la eternidad. Pero esta mujer no creyó. Dios no está mintiendo ni tampoco está jugando. Por eso, como Dios no miente y Dios no juega, el camino de los transgresores es duro. Proverbios 13:15. El proverbio dice, el camino de los transgresores es duro. Porque Dios no juega, Dios no miente. Es necesario que deje la incredulidad. Hay que apartarse de eso. El segundo problema que ella tenía un problema con su persona, con su actitud ante la vida, con su forma de ser. Lo resumo en un solo concepto: la desobediencia. Este era un valor que ella tenía, un mal valor. Era una mujer desobediente. Era una mujer jefa, patrona, gritona, de esas mujeres que no se sujetan a nadie. De esas mujeres que siempre quieren hacer lo que ellas desean. Ella, junto con todos los demás, había recibido la orden de no mirar atrás. Se le dijo a Lot, no mires atrás. Se le dijo a sus hijas, no mires atrás. Se le dijo a ella, no mires atrás. Pero había algo dentro de ella que la hizo volverse hacia Sodoma. El problema con la esposa de Lot fue que tenía sus ojos en todas las cosas equivocadas que ahí tenía en Sodoma. Ella tenía sus ojos puestos en esas cosas. Ella estaba mirando hacia atrás, hacia una vida perdida. Ella estaba mirando hacia un estilo de vida perdido. Ella estaba mirando hacia una ciudad perdida.
Donde quiera que usted fije su mirada esta mañana, va a determinar el rumbo que tomarán sus pasos. Donde usted ponga su mirada, ahí van sus pasos, ahí van sus pies. ¿Recuerda al hijo pródigo? ¿Recuerdan al hijo pródigo? Él tenía todo con su padre, todo lo tenía ahí, pero su mirada estaba en el mundo y sus pies lo pusieron ahí. Donde estaba su mirada, donde estaba su corazón, entonces ahí fueron sus pies. Es por eso que algunos no serán salvos. Es por eso que algunos se perderán. Es por eso que algunos de ustedes no pueden vivir bien en los caminos de Dios. Su mirada está fija en las cosas de la tierra. Su mirada está puesta en las cosas de este mundo. Mis hermanos y amigos, esa es una manera peligrosa de vivir. Es una manera peligrosa de vivir. El plan de Dios, tal como está establecido en su palabra, es perfecto. Los que siguen el plan de Dios disfrutan de las bendiciones de Dios y de su paz. Tiempos de refrigerio hay en Dios. Pero los que rechazan el plan de Dios encuentran su camino lleno de desastres, lleno de problemas, lleno de espinos y cardos, lleno de amargura. ¿Qué está mirando usted esta mañana? ¿Dónde está su mirada? ¿Dónde están sus metas? ¿Dónde está su futuro, su destino? ¿Dónde está? Porque ahí van a ir sus pies. ¿Dónde están puestos sus ojos? Yo le exhorto a que ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si tiene sus ojos en el mundo, que los retire inmediatamente, porque es una manera peligrosa de vivir. El tercer problema que ella tenía un problema con su enfoque. El enfoque estaba dañado. Y lo voy a resumir en un solo concepto: el engaño. El engaño estaba ahí. Es probable que ella engañó a todos en la familia. Ella engañó a todos por muchos años. Engañó a su esposo, engañó a sus hijas, engañó a Abraham y se engañó a sí misma. Probablemente pensaron que ella era una mujer de Dios. Todos creían eso. Lot creía que era una mujer de Dios. Sus hijas creían que era una mujer de Dios. Abraham creía lo mismo. Pensaron que ella estaba interesada en Dios y no en el mundo. Había engañado a todos y había engañado a sí misma, menos a Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El problema con la esposa de Lot es el problema con muchas personas religiosas hoy en día. Han hecho una confesión de fe que alguien les ha invitado a repetir. Incluso han bajado a las aguas del bautismo. Pero lamentablemente no se han arrepentido de sus pecados. Si el cuerpo de esta mujer estaba fuera de Sodoma, déjeme decirle que el corazón seguía allá adentro. El cuerpo estaba afuera. Sí, el cuerpo estaba afuera. Salió corriendo. Y ahí va corriendo su cuerpo y ahí van sus pies y sus brazos. Pero su corazón estaba dentro de la ciudad. Y esto es lo primero que debemos sacar del mundo. Lo primero que debemos sacar del mundo es el corazón. Eso es lo primero. De nada sirve sacar el cuerpo del mundo y dejar el corazón ahí. Porque entonces el corazón nos va a arrastrar otra vez al mundo. Hay que sacar al corazón primero del mundo. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces rompemos con el pecado y lo sacamos del corazón. El arrepentimiento es lo único que puede sacar al pecado del corazón. El pecado ha infectado el corazón. El pecado está anidado ahí en el corazón y el arrepentimiento lo saca. Pero cuando usted no saca al corazón del mundo, cuando usted no desinfecta el corazón, entonces va a ser imposible dejar el mundo. Lamentablemente esta es una imagen de muchas personas hoy en día.
No han entendido que una cosa es identificarse como cristianos y otra cosa es ser salvos. Es fácil decir yo soy cristiano. Cualquier persona lo puede decir, hasta un perico lo puede repetir. Pero otra cosa es ser salvo. Ser salvo es otra cosa. Porque eso depende de Dios. Dios es el que escribe nuestros nombres en el libro de la vida, no usted. Y cuando usted dice soy cristiano pero no salvo, déjeme decirle que aunque usted diga que es cristiano, su nombre no está escrito en el libro de la vida. No se engañe entonces con la lengua. Cuando la persona es salva, cuando la persona es convertida, entonces no puede disfrutar los placeres de este mundo con todo y sus encantos. No puede ser feliz en el mundo. Ahora es una nueva criatura. Pero si se engaña a sí mismo y solo pretende ser cristiano, tome en cuenta que no está engañando al Señor. Podrá engañar a sus semejantes, podrá engañar a los hermanos, podrá engañar a los que le rodean, pero Dios no puede ser burlado. Él conoce dónde está su corazón y le juzgará como corresponda. Por cierto, es posible que aquellos que se han convertido se encuentren mirando hacia atrás con anhelo a la antigua vida que vivieron en Sodoma. ¿Alguien de ustedes ha volteado hacia atrás? Aunque sea un poquito. Aunque sea ahí como de reojo. Ahí como no queriendo, diciendo, ay, aquellas pachangas. Ay, aquellas fiestas. ¡Ay, aquellas bebidas! ¡Ay, aquellas mujeres! ¡Ay, aquellos lugares! Esa ropa. ¡Ay, aquella práctica! ¿Alguien ha volteado hacia atrás? ¡Ay, aquellos domingos sin Dios! Cuando iba al béisbol o al fútbol. O me quedaba tirado ahí rascándome el estómago en la cama. ¿Qué días aquellos? Como que éramos más felices que ahora. ¿Alguien ha mirado hacia atrás? Eso fue condenado por Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesucristo dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mis hermanos, cuando estamos mirando atrás somos ineptos en el reino de Dios. Somos ineptos, hay mucha ineptitud. No somos aptos para ese ambiente. No somos aptos para ese estilo de vida. ¿Por qué? Dice usted, ¿por qué yo no puedo seguir el ritmo? ¿Por qué ese hermano no avanza? ¿Por qué ese hermano no responde? ¿Por qué ese hermano no crece? Porque está mirando para atrás. Porque está mirando y no puede caminar hacia adelante mientras sigue mirando para atrás. No es apto. Y en el reino de Dios se convierte en un inepto. ¿Le gusta que le digan inepto? A mí no. Y a lo mejor a usted tampoco, y quizá le ofende, dice, ese luébano siempre insultando en los sermones, siempre insultando en los sermones. Bueno, usted puede pensar lo que quiera, pero es la triste verdad. Es un inepto en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está mirando atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ninguno es apto para el reino de Dios. Así que es tiempo de que deje de estar ahí moviendo el ojito para atrás, de reojo, ahí como no queriendo, ahí nadie me ve, nadie me está viendo aquí mientras leo el periódico a ver qué dice el horóscopo. Ay, como no queriendo, es nomás nomás a ver qué dice, nomás a ver qué seguramente va a pasar eso que dice ahí, seguramente voy a poner un calzón rojo. Ahí va y se lo pone allá a escondidas, que no lo vea la esposa o el esposo. Se pone su calzón rojo. Porque el horóscopo así decía.
Entonces no mire hacia atrás. Hoy en día muchos tienen ese problema, están mirando atrás. En todas partes hay cristianos nominales que quieren vestirse, que quieren actuar, que quieren caminar, que quieren hablar como el mundo. Están fascinados con el mundo. Tales personas dicen que conocen a Jesús, pero actúan como aquellos que no lo conocen. Dice, yo soy cristiano. ¿Y por qué hablas así entonces? Yo soy cristiano, ¿y por qué te vistes de esa manera? Yo soy cristiano, ¿y por qué tienes esas amistades? Yo soy cristiano, ¿y por qué tienes esas prácticas? ¿Por qué vas a esos lugares? ¿Por qué no haces esto otro si dices que eres cristiano? La forma de hablar te delata, la forma de vestirte delata, la forma de actuar te delata. Lo que están haciendo es jugar con el pecado y tratar el pecado muy a la ligera. Y mis hermanos, el pecado es un engañador, el pecado es un asesino, el pecado es un criminal peligroso, es una enfermedad mortal que no podemos curarla con nuestras propias fuerzas. No juegue con el pecado. No intente jugar con él, porque él va a jugar con usted. Usted piensa que lo tiene bajo control. Usted piensa que lo tiene bajo control y no se da cuenta que es él el que lo está controlando a usted y lo llevará directamente hasta el infierno con el diablo y sus ángeles. Ahí es donde termina aquel que se atreve a acariciar el pecado. No permita que el pecado se meta en su corazón, en sus ojos, en su vida. Hay que eliminarlo inmediatamente. Hay que levantar una barrera pronto, rápido. Hay que establecer límites inmediatamente. Hay que eliminarlo, quitarlo. Fuera de aquí. Espántelo. Corra. Huya si es necesario. Cierre los ojos. Tome otro camino. Váyase por otra parte. No importa que sea más lejos. Váyase. Si el pecado está ahí, váyase de ahí. Porque el pecado es peligrosísimo. La Biblia dice que el pecado es un amo que nos cautiva, que nos esclaviza y que finalmente nos paga con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Lo va a tontear un rato ahí con poquito placer. Lo va a tontear. Lo va a tontear. Ay, mira qué rico se ven. Mira, aquí hay dinero, aquí hay placeres, aquí hay felicidad. Y usted ahí, yo que estoy tan hambriento de felicidad, yo que estoy tan hambriento de dicha y de alegría, estoy tan hambriento de esas cosas. Y ándele, cuando menos piensa, terminará en el infierno. Debemos ser radicales con el pecado. La tercera cosa que debemos recordar de la mujer de Lot es su castigo. Hay que recordar su castigo. Cuando meditamos en el castigo de la mujer de Lot, nos damos cuenta que su castigo fue repentino. Cuando el juicio mismo llegó, fue rápido y seguro. Rápido y seguro. En Proverbios capítulo 21 nos dice exactamente lo que produce la maldad, el pecado. En el capítulo 29 también se nos advierte y se nos reprende para que no hagamos caso al pecado que nos lleva al juicio. Dice en el versículo 1 de Proverbios capítulo 29, versículo 1: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Usted puede caminar en el pecado por años. Usted puede caminar en el pecado por años, pero cuando menos se lo espere, el juicio llegará. No habrá más oportunidades cuando el juicio llegue. No habrá más llamados al arrepentimiento cuando el juicio llegue. No habrá más que juicio rápido y seguro. Por eso, huya ahora mismo antes de que el juicio caiga. Huya lo más pronto posible de la ira de Dios.
huya y encuentre refugio en Jesucristo, porque el juicio cuando cae es rápido y seguro, repentino. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, dijo el apóstol. El juicio fue serio. El castigo que sufrió esta mujer fue algo serio, hermanos. Fue algo muy serio. La Biblia dice que ella se convirtió en una estatua de sal. Imagínense, ¿qué se sentirá eso? Cuando yo leo esa historia me pregunto qué sintió ella, cómo empezó a sentir sus pies, cómo empezó a sentir, qué sensación había en sus manos, en sus brazos. Quizá empezó a sentirse muy rígida, dura, hinchada. Bueno, los que hemos tenido problemas de salud, a lo mejor tenemos una idea, ¿verdad? Dice, hermano, ando bien hinchado y me duelen los brazos. Pues imagínese convertirse en una estatua de sal. Es algo muy serio. El juicio de Dios cayó sobre ella y ella pereció y fue devorada por la ira de Dios. Su juicio vino a pesar de su incredulidad. Aunque era incrédula, el juicio cayó sobre ella. Amigo, su castigo no será una estatua de sal. Usted no se va a convertir en una estatua de sal. No esté pensando, pues bueno, me convierto en estatua de sal, ya no siento nada, no pasa nada, se acabó. Bueno, no será así. El castigo que espera ahora a los hombres sin Cristo es el castigo en la eternidad en el infierno. Si muere sin Jesús, su juicio será rápido y seguro. No habrá misericordia. Al instante, en el momento mismo. Es más, si ahora mismo muere usted, sepa que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Al momento de la muerte se encontrará un terrible y espantoso lugar de tormento y ya no habrá escape. El escape es ahora. Pero cuando el juicio caiga, cuando la muerte llegue, cuando el Señor venga, entonces ya no habrá escape. El castigo de esta mujer fue definitivo. Definitivo. Para la esposa de Lot ya no habrá más perdones. Para la esposa de Lot ya no hay más segundas oportunidades. Para la esposa de Lot ya no hay esperanza. Se había ido y perdido para siempre y no se podía hacer nada al respecto. Mi estimado amigo, el momento de prepararse para el próximo mundo es ahora. El momento para prepararse para el próximo mundo es ahora. La Escritura dice en 2 Corintios capítulo 6 en el versículo 2: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Hoy es el día. Cuando se le acabe el tiempo, no habrá oportunidades después de la muerte, ya no habrá. Si el Señor llega, ya no hay nada. No habrá perdones, no habrá misericordia. Aunque se hinquen y rueguen por perdón, perdón no habrá. Aunque se hinquen y rueguen delante del trono por misericordia, no habrá misericordia, solamente habrá ira y enojo. Ira y enojo delante del justo juicio de Dios. Ya no habrá misericordia, aunque llore, aunque se revuelque delante del trono de Dios, aunque gima y ruegue y ruegue y ruegue una y otra vez y le grite a sus padres y le grite a sus amigos que lo rescaten, usted será arrojado en contra de su voluntad, arrojado en contra de la voluntad de quien sea, será arrojado al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. ¿Ve? El juicio es definitivo cuando llega. Sin embargo, hay gracia ahora mismo si viene a Jesús. Pablo escribió en Efesios capítulo 2 versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese, la gracia de Dios. Hoy hay esperanza si responde a su llamado. Hay salvación para todo el que venga hoy por fe. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos capítulo 10 versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ese es hoy. La invocación es hoy. ¿No prefiere tener esperanza que tener su lugar asegurado en el infierno?
¿No prefiere tener el gozo de la salvación que el lloro y el crujir de dientes en el castigo eterno? Necesitamos recordar a la esposa de Lot esta mañana. No para que podamos entretenernos con una historia antigua y dolorosa y dramática, sino para que recordemos que esta vida que estamos viviendo es fugaz. Es fugaz. No dura mucho tiempo nuestra vida. Al pasar por este mundo, no puede hacer nada mejor que llegar a la fe en Jesucristo y ser salvo. Eso es lo mejor que podemos hacer en este mundo. No hay nada mejor que eso. No hay nada más grande y valioso que eso. Pasar por este mundo e ir a Cristo. No, Señor. Ni las universidades, ni las carreras, ni el dinero, ni las relaciones interpersonales, nada hay mejor en este mundo que podamos hacer que venir a Cristo y entregarnos a Él. La lección de la esposa de Lot es esta: tome a Dios en serio. Tome a Dios en serio. Todo lo que Él dice sucederá. Y los hombres deben estar listos para ser reunidos delante de Él algún día allá en el juicio. Tome a Dios en serio en esta mañana. Con eso en mente, digamos esto: el infierno es real. El infierno es real. El juicio es real. Así como la muerte es real, así también el juicio es real. La única manera de navegar de manera segura a través de estas realidades es a través de la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Aquí está la invitación. Si usted está perdido como la esposa de Lot y quiere ser salvo, entonces venga al Señor, porque Él solamente podrá salvarle. Nadie más que pueda salvarle. Crea de todo corazón en Él como el Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados, confiésele como el Hijo de Dios y sea bautizado para el perdón de sus pecados, y entonces estará listo y preparado para el día del juicio. Si usted ya es cristiano, pero es culpable de mirar hacia atrás y vivir como el mundo vive, también hay perdón para usted. El apóstol Juan escribió: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Así que no echen saco roto esta historia de la mujer de Lot. Téngala presente todo el tiempo. Recuerde sus privilegios, recuerde sus problemas y recuerde su castigo. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana y los viernes a las 7:30 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.